Bienvenidos y bienvenidas a estas cuartas jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública. En este caso, la edición de este año tiene por denominación Producir Universidad, Garantizar Derechos y Construir Futuros en el Mundo Contemporáneo. Nos encontramos en este momento en el panel del eje 4 con el tema de evaluación. Y a lo largo de este panel vamos a escuchar a dos especialistas que hemos invitado para compartir este momento con ustedes. Nos encontramos por un lado con Sonia Araujo, con la profesora Sonia Araujo y con la profesora Eve Roy. Primero me gustaría comentarles cuáles son los temas, los ejes que hemos pensado para este panel sobre evaluación. A lo largo de este panel y también en la mesa vinculada con este tema, vamos a trabajar cuestiones vinculadas con las perspectivas y prácticas de evaluación, autoevaluación y acreditación, reconocimiento de nudos problemáticos y reconfiguración de las estrategias y propuestas de evaluación, reflexiones, desafíos y propuestas en el marco de la democratización de la educación superior. Les doy la bienvenida a Sonia y a Eve, y vamos a escucharlas. Primero la presento a Sonia. La profesora Sonia Araujo es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales, convención en Educación, es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, profesora titular ordinaria, regular, de didáctica y desarrollo curricular, ha dirigido y continúa dirigiendo numerosos proyectos de investigación en el campo de la educación superior universitaria, sobre currículum, docencia y evaluación en el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente de posgrado en seminarios sobre evaluación universitaria, en la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y de la especialización en evaluación universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Sonia, te escuchamos. Tu presentación, que entiendo vas a reflexionar sobre la evaluación curricular. Gracias, Andrea, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de la especialización por la invitación nuevamente a compartir algunas reflexiones, en este caso sobre la mesa de evaluación, y sobre todo porque se trata de un espacio que con el tiempo se ha ido consolidando y me parece que aporta mucho a la reflexión sobre la docencia universitaria. En mi caso, el propósito de la presentación, como bien dijo Andrea, es plantear la evaluación curricular como una práctica necesaria en las instituciones universitarias para revisar los procesos y resultados de las formaciones en los diversos campos disciplinarios y profesionales. Entonces, esto lo voy a hacer en principio por dos motivos, ¿sí? Y sobre el final voy a agregar un tercero, por el cual considero que en la actualidad resulta importante actualizar la práctica que tiene que ver con la evaluación curricular. El primero de los motivos es que la evaluación curricular en las prácticas institucionales es desplazada por la significación y el carácter problemático de la acreditación de los aprendizajes en las prácticas pedagógicas. En la reflexión acerca del sentido de las acciones que los docentes llevamos y llevan a cabo, se intenta y se busca casi siempre promover innovaciones que en ocasiones resultan difíciles por el peso de las reglamentaciones, la perspectiva que reduce evaluación a calificación, las condiciones en que se enseña, las creencias construidas en torno a qué es evaluar, la falta de consenso sobre qué, cómo y para qué evaluar. El segundo de los motivos, desde mi punto de vista, se vincula con la evaluación tal como se estableció en la Ley de Educación Superior en la década de los 90 y que constituye el marco legislativo de las acciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En este caso, la evaluación curricular dentro de las evaluaciones institucionales se incluye como una dimensión de la actividad de docencia y suele recuperarse como un apartado en los informes de evaluación que luego se utilizan, ¿no?, para la evaluación externa,
incluyendo los momentos de aprobación de los planes de estudio, o bien los momentos y la cantidad de acreditaciones de las carreras de grado o de las que forman parte del artículo 43, que incluye aquellas consideradas de interés público. En este sentido, en los procesos de autoevaluación no hay una mirada que desde el punto de vista institucional considere las principales problemáticas en torno a los proyectos curriculares que forman o que orientan la formación del estudiantado. Por otro lado, en la acreditación, que también está planteada en la ley, de carreras de grado que comprometen el interés público, como en las carreras de posgrado, se tienen en cuenta los proyectos formativos en cuanto a contenidos, cargas horarias, actividades de formación teórica y práctica, cantidad y formación del cuerpo docente que lo desarrollará, bajo ciertos criterios y estándares que son previamente consensuados, en un periodo breve, desde el punto de vista temporal, y que abarca solo un grupo de carreras. La acreditación, entonces, consiste en una comparación entre el objeto evaluado, carreras o titulaciones, según la Ley de Educación Superior, con determinados parámetros que abarcan una formación o actualización en una disciplina o área disciplinar y campo profesional. Desde este punto de vista, la acreditación no se confunde con la evaluación curricular, por cuanto ésta requiere, o sea, la evaluación curricular, una discusión y una toma de posición desde el punto de vista teórico, de las estrategias metodológicas y de la intencionalidad de los procesos. La evaluación curricular implica una discusión conceptual derivada de la polisemia asociada a las disputas en torno a cómo se entiende el currículum y cuáles han de ser las finalidades, y también en torno a las perspectivas para su evaluación. Si pensamos en el currículum como un ámbito de estudio, un campo de conocimiento, se caracteriza por una prolífica producción, con múltiples abordajes, muchos de ellos en tensión, cuyo análisis resulta primordial en la adopción de una mirada que alcance la comprensión de la complejidad de las prácticas curriculares. Para los procesos de evaluación, el reconocimiento de conceptos como currículum oficial, generalmente asociado a la idea de plan de estudios en nuestras instituciones universitarias, real y oculto, son esenciales cuando se pretende evaluar un proceso formativo, del mismo modo que la distinción entre diseño y desarrollo curricular. Asimismo, las teorías o discursos del campo curricular conforman una plataforma conceptual ineludible en los procesos curriculares y en los aspectos a ser involucrados en la discusión sobre el currículum y su evaluación. La idea, desde mi punto de vista, de qué es el currículum o a qué hace referencia, creo que, y en esto me parece que se trabaja bastante y seguramente en el marco de la especialización también, el currículum constituye una hipótesis que ha de ponerse a prueba en las instituciones educativas. No se trata, como aún suele pensarse, de un documento que luego se aplica a través de la enseñanza en las aulas. Por el contrario, y siguiendo a Stenhouse, constituye una especificación que resulta hipotética, abierta a interrogantes y a comprobación, dentro del cual se construye y gestiona el conocimiento. De manera que el problema del currículum es el de relacionar ideas con realidades, el de ligar currículum concebido o en el papel con el currículum en clase. En segundo lugar, se configura como una propuesta político-educativa en las instituciones de educación superior. Selecciona, organiza y estratifica contenidos de diverso tipo, conocimientos, habilidades, prácticas, actitudes, valores, normas, para la enseñanza y el aprendizaje de una práctica o un conjunto de prácticas en un campo disciplinar y profesional específico. En este sentido, está sujeto a procesos de negociación entre grupos con diferente poder, tanto en los aspectos estructurales formales como procesuales prácticos. En este sentido hay que decidir qué se ha de evaluar del currículum. Lo pautado para ser enseñado o aprendido en la totalidad de la formación, en un trayecto de la formación, en un área de la formación,
¿Se considerará solo lo documentado? ¿Cuáles son las limitaciones de estas perspectivas? Para una comprensión de la complejidad se requiere una profundización de la dinámica del currículum en la práctica. Entonces surgen otros interrogantes. ¿Quiénes pueden aportar información para comprender los ámbitos desde los que se interviene en el currículum que se está evaluando? ¿Qué información y dónde y cómo la podemos obtener? ¿Cuáles son los efectos esperados e imprevistos del currículum en el estudiantado? Entonces, estos serían algunos de los interrogantes desde mi punto de vista que son centrales, en principio, a la hora de pensar la evaluación curricular. El reconocimiento de esta distancia entre la intencionalidad expresada en el documento curricular y lo que efectivamente sucede cuando se traduce en la práctica, así como de estas relaciones de poder de las que hablé, que atraviesan los procesos curriculares, entiendo que no está presente en la evaluación con fines de acreditación. ¿Por qué? La acreditación me parece que tendría dos tipos de limitaciones. Una, que se trata de la constatación de la presencia o ausencia de determinados criterios y estándares, y podría girar en eso el proceso de establecer este tipo de comparaciones. Y la otra es que no alcanza a las aulas para caracterizar, comprender y juzgar los procesos que ahí se llevan a cabo, ni a conocer la voz de los actores involucrados en los procesos formativos. En este sentido, se pierde la dimensión de la práctica educativa relacionada con lo que efectivamente sucede en el aula, como espacio donde se produce el vaciado del currículum a través de las tareas, a través de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Desde este punto de vista que estoy planteando, entonces, la evaluación del currículum requiere superar las limitaciones de modelos asentados en enfoques que, en términos de House, se articulan en torno a un conjunto de cuestiones típicas, tales como el control del logro de los efectos previstos, el modo de lograr los mismos efectos de la manera más económica, el análisis de la productividad o eficacia de un programa o alguna de sus partes. El punto de vista que planteo acerca la evaluación a la tarea de investigación, integrando algunas de sus particularidades, aun cuando se reconocen diferencias. Una particularidad de la evaluación es que la búsqueda y sistematización de información tiene como propósito la comprensión de la realidad para la toma de decisiones y la mejora. En este sentido, resultan potencialmente fértiles los enfoques como el denominado evaluación iluminativa, que con una perspectiva holística, global e integradora busca comprender las intencionalidades plasmadas en los planes y lo que sucede en las aulas. Abarca procesos y resultados esperados e imprevistos, recuperando la voz de los diferentes involucrados a través de distintos instrumentos de recolección de información. Implica poner en práctica un modelo democrático y multidisciplinar con un enfoque integrador y una pluralidad metodológica que, para la obtención de información que conduzca a la descripción e interpretación y que propicie el aprendizaje individual, colectivo, institucional. La traducción, de algún modo, de estas ideas, ¿no?, en la práctica, supone procesos de autoevaluación participativos, situados y colaborativos, que integren diferentes actores con distintos grados de responsabilidad. La autoevaluación ha de abarcar los diseños y desarrollos curriculares, así como las reglamentaciones, los aspectos administrativos, la infraestructura y equipamientos que regulan y condicionan los procesos formativos, con la participación e integración de las voces de docentes, estudiantes, graduados, agentes administrativos, así como de quienes requieren y demandan del trabajo profesional. En este caso, recuperar las problemáticas particulares de la formación, contextualizadas en campos disciplinares y profesionales, en instituciones con tradiciones y culturas específicas. Dicho todo lo anterior, creo que también es importante plantear que han de establecerse las condiciones para encarar procesos de este tipo en un contexto cargado de situaciones, demandas, en la que ha de rendirse cuenta de lo que hacemos en las instituciones universitarias.
para que la evaluación cumpla las funciones de revisión y mejora no debe ser impuesta. La imposición genera prácticas de simulación que tienen como efecto la continuidad de lo que se venía haciendo. Requiere una integración institucional sostenida en un liderazgo democrático que genere las condiciones favorables para la revisión, así como una planificación, organización del proceso que contemple y articule las particularidades de la organización del trabajo de enseñanza, y este me parece que es un punto importante, teniendo en cuenta jerarquías y dedicaciones docentes con los más altos niveles de participación. El contexto que estamos atravesando en la actualidad creo que constituye el tercer motivo por el cual es propicio este tipo de trabajo en el nivel institucional. Así como en la década de los 90 la discusión curricular quedó subordinada a la acreditación, en la actualidad la utilización de las tecnologías para modificar los procesos de formación está subordinando la discusión curricular, en este caso sin excepción, en todas las carreras universitarias, y no solo a las de posgrado, las que comprometen el interés público, teniendo en cuenta o en el contexto de lo que ha sido la crisis sanitaria. En este contexto fueron adaptados los diseños curriculares que habían sido aprobados para la enseñanza presencial a los entornos virtuales. Encarar procesos de evaluación creo que es importante porque, como ya lo he planteado en otra oportunidad, tempranamente se expresó la necesidad de aprovechar la oportunidad para integrar las tecnologías en la educación superior, en el sentido de capitalizar la experiencia adquirida durante el lapso de pandemia para el diseño de los procesos de formación. Ahí se planteaba, y me estoy refiriendo al informe de IESALC de mayo de 2020, la necesidad de pensar en formas de articulación de la enseñanza presencial con la virtualización y en esa recuperación de las experiencias escalar la digitalización. De algún modo también en la actualidad el Consejo Interuniversitario Nacional propone avanzar hacia la educación híbrida en una realidad en la que el plan de virtualización de la educación superior acompañó el equipamiento tecnológico para repensar la educación presencial. En el contexto de autonomía que gozan las instituciones universitarias, entonces una autoevaluación institucional focalizada, democrática, participativa, deliberativa y permanente de las decisiones y sus múltiples efectos constituyen la base para la elaboración consensuada de regulaciones que han de conjugar inclusión y calidad. Desde mi punto de vista, el camino recorrido durante la pandemia da cuenta de un trabajo sostenido y sobreexigido por parte del cuerpo académico y de un compromiso del estudiantado en sostener los cambios que alteraron el contrato pedagógico implícito en la educación presencial, y en el que además los indicios innovadores coexistieron con otros formatos en los que la enseñanza presencial se trasladó sin demasiados cambios a la virtualidad, y en el que hubo dificultades, inclusive, para adaptar la enseñanza en algunos espacios curriculares en el entorno virtual. En este sentido, procesos como los que he estado planteando y que he estado relatando hasta ahora, resultan imprescindibles para conocer las condiciones existentes y las que han de generarse. Es necesario para construir alternativas desde los sujetos y ámbitos que intervienen en el currículum, dado el carácter inédito e imprevisto de la educación remota de emergencia, que, como una estrategia tecnológica para la continuidad pedagógica, condiciona y tensiona la toma de decisiones del presente. Entiendo, y ya para ir cerrando, que el escenario actual es una oportunidad para debatir el sentido de la formación académica y profesional en términos de contenidos, los ámbitos de intervención y las prácticas profesionales que hoy resultan relevantes, la formación teórica y práctica y los modos de articulación, la problemática de la disciplina y la interdisciplina,
los trayectos de formación, el derecho a la educación superior y la inclusión. Cuestiones que definen un proyecto político educativo para la formación de los estudiantes y desde las cuales deberían pensarse la potencialidad, las luces y las sombras y los diferentes modos de integrar las tecnologías digitales en los procesos de formación universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu intervención. Vamos a escuchar ahora a la profesora Eve Roy. Bienvenida, Eve, a este espacio. Eve Roy es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es profesora asociada regular en el ciclo de formación orientada en Educación, Tecnologías y Comunicación del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora de proyectos de investigación y tesis de posgrado, con temáticas vinculadas a las mediaciones tecnológicas en la enseñanza, la educación a distancia y la evaluación de proyectos y programas educativos, y es coordinadora del equipo tecnopedagógico de educación a distancia de la Escuela de Negocios y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y directora también de la carrera de especialización en la evaluación universitaria que depende del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Eve, te escuchamos, entiendo que vas a plantear algunas cuestiones vinculadas con el uso de las evaluaciones en contextos de gestión universitaria, fundamentalmente vinculado con los usos de la evaluación del desempeño docente. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. Agradezco también a las autoridades de este evento y de la carrera que nos han invitado, que me han invitado a participar. Es un gran gusto poder tener la oportunidad de compartir algunas ideas respecto a la problemática de la evaluación del desempeño docente y sus usos y sus discusiones. Nosotros tenemos que ubicarnos, tal como planteaba recién Sonia, tenemos que ubicarnos en la década de los 90 para entender el contexto en que surge la Ley de Educación Superior, que sigue actualmente vigente y que define una serie de lineamientos políticos fundamentales, entre los cuales la evaluación de la universidad y de todas sus actividades va a ser un eje central. Ha corrido mucha agua, han pasado muchos años, desde los 90 a esta parte, y tenemos muchísimas experiencias y muy interesantes y muy variadas respecto a lo que se ha ido construyendo como formas de evaluación de la universidad. Tenemos una historia propia de la CONEAU, de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, donde podemos ver que al interior de la CONEAU se fueron modificando criterios, ajustando ideas, y una idea que está desde el principio y que entra en tensión es decir, está desde el principio en las normativas que acompañaron todo el desarrollo de la evaluación y acreditación universitaria, es el tema de la mejora educativa. Es decir, está dicho en los textos normativos. Está dicho también que las evaluaciones universitarias necesitan la participación de todos los involucrados, de toda la comunidad. También está dicho en los documentos. El problema que tenemos es que, por un lado, el discurso que instala la evaluación y acreditación universitaria necesita de alguna forma legitimarse, no solo en el sentido de control, sino en el sentido de proponer una vía de mejora y de cambio y de renovación de lo que era la actividad universitaria, para poder también instalarse en el quehacer cotidiano de las universidades. Es decir, que las universidades deban decir, bueno, pero también la evaluación es para la mejora. El problema es que los dispositivos de evaluación son, más allá de los temas políticos o los lineamientos políticos, los mismos dispositivos son generadores u obturadores de participación, generan u obturan también la mejora. Entonces, la charla que yo les traigo y los temas que yo les traigo tienen que ver con ponerse a pensar en los dispositivos de evaluación,
porque es pensando en la metodología de estos dispositivos donde encontramos dificultades o posibilidades. Más allá de lo que pueda aspirarse desde la intención general, a la hora de poner en marcha ciertas formas de hacer evaluación, generamos ciertas posibilidades y cerramos otras posibilidades. Entonces, en esto voy a hablarles un poquito de la evaluación de la docencia en este sentido, y voy a tratar un poco el tema de los cuestionarios y un poco de los cuestionarios de evaluación de docentes por estudiantes, y también un poco voy a referirme a este terremoto que nos deja la época de pandemia, como bien señalaba Sonia, en repensar en todo lo que nos deja pensando de nuevo. Para seguir buscando los grandes horizontes de la universidad que pasan por la democratización, la inclusión, la ampliación de los campos de conocimiento, el perfeccionamiento profesional, etc. Bien. Entonces, paso a contarles un poco cómo sería la estructura de quienes evalúan el desempeño docente y para qué. Es decir, en realidad, así como la agencia, la CONEAU, evalúa las universidades, son las universidades las responsables de evaluar el desempeño docente. Así como los docentes son los responsables de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Lo tenemos diseñado de esta forma en la Argentina. Hay otros países que la evaluación de los estudiantes la hace el Estado u otros organismos. Hay situaciones de otros países donde la evaluación del desempeño docente también lo hace alguna agencia de evaluación externa. En nuestro caso, la evaluación del desempeño docente es una función fundamentalmente propia de las instituciones, pero con algunos matices. Nosotros tenemos a estas alturas dos grandes procesos de desarrollo de estándares. Hubo una primera camada, digamos, una primera edición de estándares, y en los últimos años hubo una reconstrucción, una rediscusión y una elaboración de estándares que han sido llamados los estándares de segunda generación. En los estándares de la primera generación aparecía la solicitud como estándar de que la unidad académica hiciera evaluación de sus docentes. No decía cómo, lo único que establecía era la necesidad de que, es decir, la exigencia, el requisito de que la institución hiciera la evaluación docente, de sus docentes. En los estándares de segunda generación, para algunas carreras empieza a aparecer otro estándar, que no es solamente evaluar a los docentes, sino que es evaluar cómo los docentes evalúan a sus estudiantes. ¿Ah? Aparece una exigencia de mayor nivel, digamos, para la institución de qué es lo que tiene que observar y al fin y al cabo rendir cuentas, ¿no? Por lo general, la tendencia, esto ya lo señalan autores de otros países, la tendencia de las universidades y de las facultades ha sido instalar cuestionarios a estudiantes. Digamos, el principal dispositivo que tenemos hoy en Argentina para las unidades académicas son los cuestionarios de evaluación a estudiantes, a docentes por parte de estudiantes. Estos cuestionarios tienen por lo general algunas variables o tienden a cerrarse, digamos, a mirar algunas variables que son variables clásicas de lo que en su momento se investigaba como eficacia docente. A ver, yo les digo, estoy hablando de desempeño docente, no de eficacia docente. Una mínima aclaración. ¿Cómo entendemos desempeño docente? Para Rueda Beltrán, desempeño docente es o son las interacciones del profesor con sus estudiantes en distintas situaciones de enseñanza. Es decir, desempeño docente lo centra en las interacciones del docente con sus estudiantes.
Y dice, excluimos otras actividades docentes universitarias como ser la extensión, la investigación o la participación en la gestión. Estas las excluye. Entonces, desempeño, cuando pensamos en desempeño docente, estamos pensando fundamentalmente en la actividad de enseñanza. En este campo hubo mucha investigación, sobre todo en los años 70, donde arranca con mucha fuerza, la investigación sobre la eficacia escolar y la eficacia docente. ¿En qué consistían estas investigaciones? En determinar y seleccionar algunas variables del comportamiento docente y correlacionar esas variables con el rendimiento de sus estudiantes. Entonces, esa investigación empieza a decir, un docente que logra que sus estudiantes aprendan debe comportarse de esta manera, debe cumplir con algunas características fundamentales de lo que es la enseñanza eficiente. ¿Sí? La enseñanza eficiente es el docente enseñando, el estudiante aprendiendo y rindiendo acorde a lo que se le enseña. Bien. Está buenísima la definición, pero en nuestra vida realmente no es tan simple. ¿Cuáles son las variables fundamentales que se trabajan? Se trabaja la claridad en la exposición, que lo voy a leer para no olvidarme de ninguna importante. La claridad en la exposición, la organización de la enseñanza, es decir, que haya una planificación, que el estudiante sienta que hay una propuesta de ir avanzando en temas, en ejercicios, etc. La motivación que logra despertar el docente en sus estudiantes, la interacción con el grupo, si hay diálogo, cómo interactúa el docente con sus estudiantes, si hay escucha, si hay respeto, dicen algunos también. Y otros dos que suelen también ser muy importantes, la coherencia entre la enseñanza y la evaluación, es decir, que el docente evalúe cómo enseña, es decir, que haya consistencia en esto. Es decir, si enseña para la comprensión y después toma una evaluación memorística, digamos, ahí aparece una contradicción que impacta en los resultados de aprendizaje, porque esta es la preocupación de la enseñanza eficiente, es esta, ¿no? Y otra variable que suele medirse en estos cuestionarios es el grado de dificultad de las tareas. Es decir, qué opinan los estudiantes sobre la dificultad que les propone el docente en su trabajo. Todas estas variables, hoy en día, podemos decir, son absolutamente necesarias en la buena enseñanza. Pero nosotros tenemos que en la década, fines de los 80, aparece un filósofo, un pensador que se llama Fenstermacher, que plantea algo diferente y dice, sí, está muy bien que los estudiantes aprendan, pero tenemos que dejar de entender que la enseñanza y el aprendizaje son dos entidades que dependen directamente una de otra. La enseñanza puede ser buena enseñanza y no haber aprendizaje, puede haber mala enseñanza y haber excelente aprendizaje. Y lo diferencia no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista ontológico. Son dos fenómenos diferentes, dice este autor. Y cuando este autor plantea esto, nos permite centrarnos en ver otras características de la buena enseñanza, que no pasan solamente por estas variables, que realmente son indicio de un buen docente, sino también de encontrar esas otras experiencias docentes que dan cuenta de lo que se ha llamado docentes memorables o docentes que dejan huella. En este caso, remito al texto de Ken Vine, que suele ser muy inspirador leerlo, que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ese es un texto que también impactó mucho en nuestro medio, ya mucho más recientemente, hace solo unos 10 años más o menos, pero la idea sigue siendo la misma, ¿sí? Es decir, hay multiplicidad de formas de enseñar, multiplicidad de formas de movilizar al estudiante hacia el aprendizaje y quedarse con las variables clásicas es encasillar las posibilidades de desarrollo docente, porque el docente puede encontrar otras formas
de mayor compromiso y mayor desafío creativo para sí mismo como profesional docente, en crear nuevos escenarios de aprendizaje, nuevas estrategias, etc. No voy a hablar de esto, pero sí voy a decir que entonces las encuestas que tienden a tomar fundamentalmente las variables clásicas de la enseñanza eficiente suelen ser limitadas a la hora de poder orientar al docente en una reflexión más profunda sobre su práctica. ¿Por qué? Porque el docente, cuando recibe esas encuestas, por lo general, va a encontrar algunos criterios muy generales que no necesariamente le van a ayudar a repensar sus prácticas, ¿sí? Es decir, si a mí me dicen, tu exposición no es clara, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hay un problema de que la identificación de estas características no deriva directamente en posibilidades de un acompañamiento y una profundización con los docentes. Normalmente el docente es simplemente informado de los cuestionarios. Muy raras oportunidades hay un equipo de asesoría pedagógica que esté colaborando y apoyando en la interpretación de lo que dicen los estudiantes. Hay una investigación bastante interesante de un profesor mexicano que hace un estudio de caso y indaga desde el punto de vista, con una metodología etnográfica, qué le pasa a las autoridades, qué le pasa a los docentes, qué le pasa a los estudiantes con los cuestionarios. Y él llega a sostener que las percepciones de los tres actores son muy diferentes. Tenemos que pensar que es un caso que no se puede generalizar, pero es un caso que pone un semáforo rojo, ¿verdad? Dice, para la administración, después de estudiar su investigación de campo, entrevistas, observaciones, notas de campo, un trabajo hecho a conciencia, dice, para la administración, la encuesta se trata de un aval de calidad de enseñanza y criterio para remuneración económica. Es decir, acá está atado en este caso, está atado a una remuneración económica. Para el profesorado, la encuesta es percibida como control por parte de las autoridades de la universidad y una venganza del alumnado por las notas bajas. Y para los estudiantes, la encuesta es percibida como una tarea obligatoria e intrascendente porque no se cambian las estrategias de enseñanza. Bien, no podemos generalizar, pero sí, insisto, es un semáforo en rojo, porque muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares y hemos vivido situaciones similares. Entonces, Rueda Beltrán, desde hace mucho tiempo, tenemos que salir de encasillarnos en los cuestionarios de evaluación de los estudiantes a los docentes. Hay otras voces interesantes para escuchar, por ejemplo, Ken Bain, que le citaba algún rato, él dice, bueno, en realidad hay quienes sostienen que los cuestionarios a estudiantes, más que ayudar al docente, son encuestas de popularidad. Esta es otra gran crítica, surge de una investigación que a su vez ha sido criticada y que ustedes la pueden encontrar en el libro de Ken Bain. Es un experimento que hacen invitando a un actor que represente a un gran académico y lo publicitan como gran académico, así como han hecho ahora con nosotras, que dicen, bueno, son grandes académicos, bueno, invitan a alguien así y le ponen el Dr. Fox, que llega, maravilloso. Dr. Fox tiene un guión aprendido de memoria de un discurso muy complicado que no dice nada. Y después de esto les toman una encuesta a los estudiantes y a todos los que han participado de la conferencia y fue tan simpático, tan divertido, y seguramente alguna de las cosas raras que dijo los hizo pensar en algo. Conclusión, que tiene una calificación excelente. Entonces de ahí sacan y dicen, bueno, ojo, que los estudiantes no tienen nivel ni capacidad de detectar la comunicación científica falsa y
Por lo tanto, si no tienen capacidad de evaluar contenidos de lo que enseñan sus docentes, las encuestas de opinión nunca deberían evaluar si el docente sabe. Es decir, la opinión del estudiante sobre si el docente sabe es una cuestión que tiene que ser anulada de las encuestas. Bueno, esta es toda la discusión que surge en torno a este famoso caso del Dr. Fox. Y por último, tengo otra mirada sobre este tema de los instrumentos y sus posibles usos, y en los usos, sus percepciones, ¿sí? y cómo los percibe la gente. Hay una investigadora chilena que se dedica a evaluación universitaria, que se llama María José Lemaitre, y ella siempre habla de algo que a mí me parece muy, muy interesante, que es la relación, ella discute la relación entre mejora y calidad respecto a la evaluación. Porque mejora e innovación, perdón, no mejora y calidad. Mejora por un lado, innovación por el otro. Es decir, cómo se evalúa en situaciones donde hay innovación. Y lo que ella dice es, bueno, imaginemos que evaluar en una situación de mejora, ¿ah?, es hacer lo mismo, pero mejor. Bien, si hacemos lo mismo, pero lo mejor, para hacer siempre lo mismo podemos tener criterios establecidos, preestablecidos, ¿sí? Porque hacemos lo mismo, esperando una determinada resolución, podemos ir mejorando en hacer siempre lo mismo. Ahora, cuando hacemos algo diferente, y ya no hacemos lo mismo, y hacemos una propuesta diferente en nuestras clases, ¿con qué criterios los podríamos evaluar? Porque no hay criterios. Y no solo que no hay criterios fijos, sino que esa innovación no la podemos evaluar en términos de una experiencia consolidada, porque como se define a sí mismo la innovación, es una puesta a prueba. Es un momento de inseguridad, es un momento de, como dice ella, de incompetencia temporal, ¿sí?, donde estamos poniendo a prueba algo nuevo. Ese poner a prueba algo nuevo y esa incompetencia temporal hace que una evaluación externa sea contraproducente y sea sentida como amenazante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué es lo que ella ha observado? En evaluaciones institucionales y en evaluación de acreditación, suele suceder que al momento de venir la agencia de evaluación externa a evaluar la institución o la carrera, se prefiere no mostrar las innovaciones. Si es posible, no modificar el plan de estudios a último momento. Si es posible, no cambiar nada y tratar de mejorar un poquito y maquillar y poner todo lo más lindo posible para ese momento, de tratar de mostrar de que se hace lo mismo pero mejor. Es un poco lo que decía recién Sonia, cuando Sonia hablaba de prácticas de simulación. ¿Ah? Es decir, lo encontramos permanentemente, en la evaluación aparece sistemáticamente este problema, sobre todo con la evaluación externa. Entonces, pensando en esta teoría que le llama del casillero vacío, porque es ese casillero donde no se puede evaluar porque estamos en este proceso de incompetencia temporal, como dice, no podemos evaluar, queda vacío, no hay evaluación externa, pero es lo que buscamos. ¿No lo podemos evaluar? Sí, claro que lo podemos evaluar, pero la salida no es el cuestionario de los estudiantes con las variables clásicas, no es la evaluación externa, sino que la salida y la necesidad es la autoevaluación. Entonces, pasamos a pensar estrategias de autoevaluación, porque frente a situaciones de innovación hay que pensarse y hay que pensar lo que uno está haciendo. No es que uno deja de evaluar, no, con más razón tiene que evaluar, pero no tiene sentido que venga alguien desde una mirada externa sobre lo que debe ser cuando estamos probando cosas que estamos tanteando a veces
en nuevas resoluciones de nuestros problemas clásicos, digamos, personales, de la enseñanza, ¿sí? Bueno, podría poner ejemplos, pero me parece que no va a dar mucho el tiempo, y sí me parece importante, entonces, comentarles ahora en esta cuestión de qué es lo que nos pasa con la enseñanza remota de emergencia. Porque esto es lo que planteábamos en algún momento, en plena pandemia, y decíamos, bueno, ¿es de calidad lo que están haciendo los docentes? En este momento de enseñanza remota de emergencia, ¿es de calidad? Y no, la pregunta era incorrecta. ¿Cómo vamos a ir a medir calidad o comprobar calidad en situaciones de experimentación masiva? ¿Por qué? Porque eso fue la enseñanza remota de emergencia. Fue una experimentación masiva, todos experimentamos. Pasaron cosas muy interesantes, de dialogar entre docentes que no nos consultábamos, consultarnos sobre tecnología, sobre enseñanza, sobre cómo resolvíamos determinado tema. Pasaron cosas muy interesantes desde lo que fue sentirse parte del profesorado universitario. Bueno, en ese momento, digamos, calidad era imposible de ser evaluada. Entonces, ¿qué proponíamos? Proponíamos en ese momento, bueno, vayamos a pensar preguntas relevantes de autoevaluación. Y en ese momento pensamos que era muy importante autoevaluarse respecto a si estábamos considerando un diagnóstico de accesibilidad de nuestros estudiantes, si en función de ese diagnóstico podíamos plantear qué tipo de estrategias de enseñanza, o no se plantearon. Si estábamos considerando la necesidad de los estudiantes de socialización universitaria, sobre todo de los primeros años, si estábamos considerando como docentes la necesidad de los estudiantes de encontrarse, de ser parte de un grupo, de tener pares con quienes interactuar. También nos preguntábamos, como parte de esa autoevaluación, si estábamos siendo conscientes de la diferencia entre los tiempos de enseñanza y los tiempos de aprendizaje. ¿Qué estábamos proponiendo nosotros como actividad nuestra como docentes en términos de horas de clases dictadas y qué podían hacer los estudiantes para aprender en ese contexto? Y diferenciar, ¿sí? Diferenciar los tiempos de enseñanza de los tiempos de aprendizaje. Otra pregunta u otro tema que planteábamos como criterio de autoevaluación era el tema de los objetivos. Se supone que teníamos que lograr los mismos objetivos con una metodología totalmente diferente. Obviamente, no es posible. Entonces, la pregunta era, ¿podemos enseñar lo mismo? ¿Podemos cumplir con los mismos objetivos? ¿Cambiamos objetivos? ¿Cambiamos el tratamiento de los contenidos? ¿Cambiamos contenidos? Es decir, hubo un desafío de repensar las materias para aquellos docentes que asumían que tenían presente cuáles eran los objetivos de su enseñanza, ¿sí? Ahí hubo un desafío muy, muy interesante que hay que seguirlo retomando, porque hubo nuevas ponderaciones de los contenidos, hubo nuevas estrategias de enseñanza, hubo muchísima experimentación. Y por último también la evaluación de los aprendizajes. Es decir, en este proceso de autoevaluación, en situación de emergencia, que todo se nos movía, todo el piso, era, bueno, estamos pudiendo evaluarlos, ¿cómo los estamos evaluando? Estamos aprovechando las herramientas tecnológicas que nos permiten evaluar, ir tomando datos de proceso de los estudiantes, o cómo estamos mediando esas situaciones donde nosotros queremos ver qué es lo que han aprendido. Bien, esas fueron las preguntas fundamentales que nos planteábamos en ese momento, y decíamos, bueno, atendamos a ampliar nuestras formas de acceder a información sobre nuestras propias prácticas. Y es lo mismo que vengo a decir acá ahora. Los cuestionarios de evaluación de estudiantes tienen una utilidad directa, práctica, para los mismos estudiantes, ¿sí? Cuando ustedes ven facultades con larga tradición de encuesta y publicación de resultados,
sistemática, los estudiantes con el tiempo empiezan a detectar perfiles docentes y eligen cátedras, y eligen cursar, es decir, empiezan a tomar decisiones típicas del estudiantar, como diría Festemacher justamente. Esas decisiones que es, bueno, este cuatrimestre voy a cursar 2 difíciles y una fácil. Este cuatrimestre empiezo a trabajar, voy a tomar todas fáciles, porque más allá de la encuesta, junto con la encuesta, aparece también la voz de pasillo respecto a cuáles son las materias que se puede zafar y cuáles son las materias que te matan, así dicho en términos estudiantiles. Entonces, para ir cerrando, cuando pensábamos esto, decíamos, bueno, estamos en situación de emergencia remota, es decir, enseñanza remota de emergencia, estamos en situación de innovación obligada, y no podemos no innovar, estamos innovando. La pregunta por la calidad que nos viene a mirar desde afuera, no podemos contestarla porque estamos probando, estamos creando, estamos desarrollando cosas nuevas. Este aprendizaje de esta situación de estar aprendiendo cosas nuevas y nuevas formas de resolver nuestra enseñanza, es justamente lo que quisiéramos que continúe para nosotros ese desafío, que no volvamos a las aulas a cerrar las aulas. La enseñanza híbrida hoy nos plantea problemas diferentes, es decir, cuatrimestre pasado me tocó, eso lo charlaba con Sonia el otro día, me tocó un estudiante que cursó a través de una laptop puesta en un escritorio, ¿sí? en un banco del curso, y estaba presente, porque a través de sus compañeras hasta hacía comentarios al aula común de la facultad, y encima son aulas ruidosas. Bien, entonces, los desafíos van a seguir. ¿Cuál era la otra recomendación que yo hacía en ese momento y lo traigo como algo importante? Yo creo que no se trata de eliminar los cuestionarios simplemente, no creo en eso, pero sí creo que tenemos que apuntalar fuertemente la autoevaluación, y una autoevaluación basada en múltiples fuentes de información. Poder contar con los cuestionarios docentes de los estudiantes, pero además tener instancias de reflexión colegiada sobre nuestra enseñanza. Además, considerar que los exámenes y las pruebas que rinden nuestros estudiantes nos dan información sobre cómo estamos enseñando y cuáles son los temas que no logramos enseñar bien, y pensar por qué. Y otro punto importante, bueno, así como los exámenes, las producciones de los estudiantes, y tener algo que es una propuesta histórica de la docencia ya, porque también es una práctica que se propone desde hace mucho, pero se hace poco, que es llevar el registro diario de cuáles son nuestras principales decisiones didácticas para ir después revisándolas con el tiempo. Finalmente, con todo esto, llego a decirles que las reuniones de cátedra de autoevaluación deberían ser nueva práctica necesaria e indispensable en el nivel universitario. Compartir con la cátedra las decisiones didácticas que se han ido tomando y que se seguirán tomando en estos nuevos escenarios es fundamental. Y volver a esta idea de que los dispositivos de evaluación permiten ciertas cosas y dificultan otras. Por eso termino diciendo, es mejor tener distintas fuentes de información, recurrir a distintos dispositivos, buscar diferenciar estrategias en lo que es lo que tendríamos que hacer como prácticas de evaluación de desempeño docente. Bueno, nada más por ahora. Gracias. Bueno, les agradecemos a ambas sus intervenciones, las ideas que han compartido con nosotras y nosotros. Me gustaría, por ahí para cerrar, y si ustedes desean hacer un intercambio entre ustedes o cada una plantear un poco su perspectiva, me gustaría hacerles una pregunta, dado que no tenemos en esta instancia preguntas del público. Me pareció que hubo muchos puntos de encuentro entre ambas participaciones, porque el telón de fondo, por un lado, digamos, ambas refirieron al lugar que tuvo conmoviendo de alguna manera la estructura de la enseñanza universitaria en sus momentos en los 90,
la aparición de la Ley de Educación Superior y de los organismos de acreditación externo como ámbitos y dispositivos que fueron relevantes en términos de modificar, digamos, o de instalar determinadas prácticas de evaluación en la universidad, y también ambas plantearon desde sus distintas temáticas, pero también plantearon las limitaciones, digamos, de esos dispositivos en relación con, bueno, Sonia planteaba esta idea de cómo evaluar el currículum y de cómo a veces esos dispositivos tienen limitaciones porque no llegan al aula, no llegan a analizar o a indagar, a evaluar qué es lo que sucede en las prácticas de enseñanza concretas que se dan en el aula y cómo el currículum real se efectiviza, digamos, en esas prácticas. Y llega, de alguna manera, a plantearnos esta idea de la importancia de la autoevaluación. Y Eve, por su parte, también, digamos, plantea, cuando habla de la evaluación del desempeño docente, limitándola o planteándola como evaluación de las prácticas de enseñanza, también llega luego esta idea de la importancia de la autoevaluación en este contexto, aún hoy, en este contexto de virtualización forzada de alguna manera, o de emergencia, como lo llamaba ella, de las prácticas de enseñanza a partir de lo que vivimos. Las dos llegan de alguna manera a plantear la importancia de las prácticas de autoevaluación en las instituciones. Y ahí pensaba, digamos, cómo hoy estamos aún atravesadas y atravesadas por esto que nos ha conmovido, que fue la pandemia y el contexto de virtualización de las prácticas de enseñanza, y hoy ya retornando a una presencialidad que no es la misma presencialidad que tuvimos seguramente antes de la pandemia. Entonces, me gustaría preguntarles cuáles creen que, en términos de evaluación del currículum, en términos de prácticas de evaluación del desempeño docente, son hoy en este contexto los principales desafíos que ustedes ven. ¿Qué desafíos creen que estos procesos o estas prácticas de autoevaluación que se pueden proponer pueden tener en este contexto de post-emergencia sanitaria? No sé quién. Si querés empiezo, Eve, un poco a modo también de reflexión general, ¿no? Porque no es sencilla la respuesta a la pregunta que estás planteando, Andrea. Pero a mí me parece que así como lo que sucedió afectó a la educación en general, universitaria en particular, y que fue global, esto de alguna manera hoy genera desafíos en términos de cómo la institución universitaria, pensando en un sentido global también, encuentra los modos de, para mí, procesar todo lo que sucedió y encontrar los modos de canalizar de algún modo ideas, estrategias que definan el sentido de la formación universitaria. Me parece que ese es el gran desafío, porque como Eve bien planteaba, cuando nosotros miramos la Ley de Educación Superior y miramos el marco referencial, por ejemplo, para los procesos de evaluación institucional, el marco referencial es un marco interesante porque plantea que la autoevaluación en las instituciones sea participativa, que recupere las voces de los diferentes actores universitarios, o sea, eso estaba planteado ya en la década de los 90 como una manera, me parece, de resguardar la autonomía universitaria, el sentido de las instituciones y el autogobierno. La cuestión es que ha resultado difícil, de algún modo, concretar esos principios en la realidad institucional. Entonces, la acreditación de carreras tiene también, como yo planteaba, algo que es acotado, que abarca una parte. Hay un montón de carreras, digamos, que forman parte en general de las ciencias sociales y humanas, que no forman parte de esos procesos de acreditación. Y que hoy también tienen que reflexionar sobre todo lo que pasó, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el desafío es este, y no es sencillo justamente porque, me parece, ¿no? Produce una movilización muy fuerte en términos de vínculos, de relaciones. Entonces,
creo que ese es el mayor desafío, ¿no? El de poder encontrarnos, el de poder sentarnos a pensar y autoevaluar qué es lo que pasó y cómo proyectar a través de consensos hacia adelante. El tema acá me parece que es el hecho de que tenemos una dispersión disciplinar y profesional importante, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque eso creo que tenemos que contemplarlo, y eso cómo permite a su vez, me parece, en los distintos niveles institucionales, proyectar un modelo de formación que permita recuperar esa experiencia, inclusive me parece también, ¿no? Recuperando las características institucionales y las tradiciones institucionales, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno piensa, ¿no? en pensar en modelos híbridos o lo que está planteando a nivel institucional EVE, una institución en la que los estudiantes tienen que desplazarse para llegar a la universidad, a universidades regionales, por ejemplo, como la que yo estoy, en la que yo trabajo, en donde los estudiantes vienen a radicarse a las ciudades, ¿no? O sea, hay características particulares del estudiantado que también hay que atender, pero me parece que tienen que ser miradas institucionales, y ahí hay un desafío muy fuerte, me parece, porque también todo lo que fue la enseñanza remota de emergencia nos desarticuló, ¿no? En un punto. Hizo que perdiéramos esa interacción que se daban en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un gran desafío en términos institucionales, de política y de gestión, ¿no? Donde lo curricular es un tema central porque hace a la formación, y lo que estamos viendo es cómo va a ser esa formación, ¿no? Y ahí, bueno, creo que no puedo decir más nada. No, yo pensaba cuando Andrea dice coinciden, hemos tenido historias durante décadas muy distantes con Sonia que no hemos compartido, pero yo siempre me acuerdo cuando nos conocimos, y nos conocimos siendo alumnas de Gilda de Romero Brest, una profesora tan importante para nosotros en la Universidad de Buenos Aires, creadora de la carrera de Ciencias de la Educación en la UBA. Nos conocimos ahí siendo alumnitas, dos niñitas casi. Lo recordás, la verdad es cierto. Siempre me acuerdo de eso. Ahí nos conocimos. Sonia viajaba a Buenos Aires y ahí estábamos. Bueno, las coincidencias tienen que ver con una mirada didáctica que busca la superación de las viejas prácticas que sabemos que no son productivas, que sabemos que no son transformadoras para los estudiantes. Es decir, ahí hay toda una serie de coincidencias profundas desde el punto de vista de los grandes lineamientos didácticos que compartimos. Entonces, desde ahí, las miradas que podemos tener sobre la evaluación de la enseñanza, del aprendizaje, del currículum, vamos a tener grandes afinidades. Así es que me resulta difícil plantear un debate para decir, bueno, le voy a plantear una pregunta para que discutamos. No se me ocurre ninguna en este momento. Pero sí, por supuesto que todo lo que decía Sonia, acuerdo totalmente. Y hay algo que a mí me preocupa desde el punto de vista institucional, que es que yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que repensar. Tenemos ya construida una tradición de asesorías pedagógicas que funcionan en las distintas carreras, en las distintas disciplinas, en las distintas unidades académicas. Y tenemos, por otro lado, hongos que van surgiendo como hongos, áreas de asesoría tecnopedagógica. Yo la otra vez decía, tenemos que empezar a juntar esos espacios. Tenemos que empezar a dialogar los que piensan la enseñanza presencial con los que piensan la educación a distancia. Es decir, esas dos áreas pedagógicas tenemos que integrarlas.
Ya no podemos tener una asesoría pedagógica que no pueda intervenir sobre cuestiones de virtualización, y no podemos de ninguna manera tener un equipo de asesoría tecnopedagógica que no tenga una sólida formación didáctica pedagógica para acompañar a los desafíos de la formación. Entonces, ahí yo creo que hay un caminito que hay que empezar a ir desarrollando, y estoy pensando más en nuestro campo, ¿no? En el campo de las ciencias de la educación. Es decir, ahí tenemos, creo, un gran desafío. Un gran desafío porque no podemos quedarnos hablando por separado, necesitamos juntarnos y empezar a construir en conjunto esto nuevo que aparenta ir tomando forma. La enseñanza híbrida no sé si seguirá tomando forma o no, pero bueno, de todas formas sabemos, y esto ya lo sabemos todos, si llegara a haber otra situación de aislamiento social obligatorio, debemos estar preparados. Es terrible, porque lo que estoy diciendo es ante lo peor debemos estar preparados, pero yo creo que esa amenaza nos tiene que despertar para poder producir y rescatar lo mejor de lo que logramos construir durante la pandemia y poder proyectarlo hacia el futuro. Así que bueno, eso es lo único que podría comentar así como grandes desafíos, muy grandes. Sí, yo por ahí quiero rescatar digamos, lo que está planteando Eve, que a mí me parece interesante, ¿no? Y que plantearlo en este espacio, porque justamente participan docentes que están comprometidos con la docencia y que están interesados, ¿no? En aprender esto que tiene que ver con la enseñanza, fundamentalmente. Y creo que de algún modo también todo el escenario que vivimos puso en valor el conocimiento de la didáctica, ¿no? De la didáctica como disciplina que ayuda a pensar y organizar la enseñanza, porque mientras todo se hacía del mismo modo, ¿no? O sea, de una manera rutinaria y en los contextos que ya sabíamos, no era necesaria la didáctica, no era necesario el conocimiento didáctico. Entonces me parece que una cuestión que vale la pena es esta, ¿no? Pensar. Obviamente siempre en diálogo con el conocimiento que se tiene que enseñar y también ahora con la tecnología, ¿no? O sea, no es el conocimiento didáctico para enseñar en la interacción cara a cara, sino que está el otro desafío que es el diálogo con la tecnología, y por eso me parece bien también lo que plantea Eve, ¿no? Del trabajo interdisciplinario para pensar cómo recuperar lo que se hizo, potenciar lo bueno de lo que pasó, en este diálogo complejo que es necesario, ¿no? Para enseñar en estos nuevos escenarios que se nos están presentando, ¿no? O que por lo menos están haciendo que tengamos que pensarlos. Bueno, les agradezco mucho a ambas por sus respuestas, por compartir con nosotras y con nosotros este espacio de esta tarde. Así que las despido, agradezco nuevamente su presencia y me gustaría invitarlas y a invitarlos a los participantes, a quienes están escuchando este panel, a participar de la mesa de evaluación que se va a realizar posteriormente. Ahí podemos seguir recuperando esto que Eve y Sonia nos traen aquí para volver a articular reflexiones en relación con estas cuestiones. Así que muchas gracias a ambas. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto. Saludos a todos.